El arte de las vidrieras o vitrales emplomados se menciona ya en algunos documentos del siglo III y aparentemente se limitaba a unos trozos de cristal de color montados con argamasa o madera. A pesar del paso de tantos siglos y de las mejoras técnicas, el arte de las vidrieras aún en nuestros tiempos es complicado y laborioso. En la ciudad de Zaragoza, en el taller de los hermanos Navarro se siguen elaborando vidrieras emplomadas. Los temas religiosos han cedido terreno a representaciones más contemporáneas. Luis es quien se encarga de elaborar los bocetos a gusto del cliente. Una vez aprobados, dibuja las figuras al tamaño real de la vidriera. Estamos dibujando una vidriera a tamaño natural a partir de un primer boceto. A partir de primero hay que buscar documentación, porque claro, una cosa es imaginar y otra cosa es sacar las medidas y proporciones. Después hacemos el boceto a tamaño escala 1:10, 1:20, la que queramos o la escala que queramos, y a partir de aquí ya confeccionamos la vidriera a tamaño natural. En estos momentos estamos dibujando lo que es media vidriera, la otra media ya está dibujada. Y ahora ya pues es cuestión de dibujo e intentar sacar proporciones y sacar medidas para que la vidriera tenga en su conjunto una proporción normal. Estamos dibujando lo que es el bombo y para dibujar lo que es el bombo tenemos que documentarnos porque claro, hay infinidad de accesorios que no te los puedes imaginar de no ver lo que es un bombo. Una vez que Luis ha terminado a su satisfacción el dibujo a carboncillo, procede a repasarlo con rotulador. De esta manera, además de asegurar su conservación, imita el grosor que al final será ocupado por las barras de plomo. Después de terminar de rotularlo, lo llevaremos a la mesa para poder sacar plantillas en un papel un poco más grueso. Y con eso pues cortaremos el vídeo. Una vez hecho el dibujo, venimos a esta mesa y echamos el papel cartón para sacar plantillas. Ahora ya echamos el dibujo. Samuel tiene que ser muy cuidadoso al calcar el dibujo. Una vez sujeto para que no haya desfases, pasa a numerar cada una de las piezas. Esta numeración servirá de guía para reconstruir el dibujo cuando las plantillas estén cortadas. Una vez que terminamos de numerar, pasamos a calcar el dibujo. Una vez que terminamos de pasar todas las líneas, pasamos a sacar plantillas. Una vez transportado el dibujo al papel cartón, Samuel procede a cortarlo con unas tijeras especiales. Su función es rebajar una fina tira de papel que equivale al grosor de la canaleta de plomo con que quedarán unidos los trozos de vidrio en la obra final. Con estas tijeras lo que conseguimos es un descuento para el alma del plomo. Una vez que están sacadas todas las plantillas, ya vamos cortando las plantillas en el cristal, según los colores que nos interese poner en la vidriera. Samuel corta primero las piezas de vidrio que hay que perfilar y modelar para que Luis pueda avanzar en el perfilado con la grisalla. Y ahora lo que hacemos es moler la grisalla, que la grisalla pues no dejan de ser más que unos óxidos con un fijador para fijarlo en el cristal. Una vez molida, empezamos a perfilar. Nos apoyamos en un tiento que es para mantener el pulso y ya obramos en consecuencia. Perfilando lo único que hacemos es pasar el dibujo de papel al cristal. Esto lo hacemos para después pasar a dar volumen, o sea, a modelar, y eso quiere decir que vamos a dar volúmenes para que las piezas no se nos queden planas, tendrán brillos y tendrán relieve. El cristal esmaltado surge en el siglo X. Son los vidrieros franceses quienes descubren la aplicación de la grisalla y
principalmente para refinar las facciones de los santos y vírgenes en los vitrales de las iglesias. Sin embargo, no alcanza su máxima perfección hasta el siglo XII. Las vidrieras de las catedrales góticas son probablemente el máximo exponente del cristal pintado. Una vez perfiladas las piezas, hay que esperar a que se seque la grisalla para moverlas. Ahora Samuel puede continuar cortando los trozos que faltan. Estos que llevan granulados son impresos y catedrales, ¿no? Y los antiguos son los que están hechos como se hacía antes, soplado. Lo que se hacía el cristal antes, con un rodillo los tendían, pues igual. Esos son los antiguos. Y los 75 son tipo al antiguo, pero mecanizado. Y luego ya hay impresos tienes de... Todo depende de la fábrica que te venga. Te viene de una fábrica o te viene de otra, tiene un grano o tiene otro. Y los colores. El mismo grano en diferente color cambia la dureza del cristal. Todo depende de la mezcla que lleve. Los rojos suelen ser muy duros, algunos amarillos. Pues bueno, pues ahora procederemos a pasar los cristales que vayamos a moldear, pasarlos sobre esta luna. También es conveniente dejar un poco de separación entre los cristales para así después ir metiendo la cera. Bueno, pues como veis solo estoy poniendo la parte que va a ir moldeada. El resto, lo que es el fondo de la vidriera, se va a quedar tal cual. Bueno, pues ahora ya una vez que hemos acabado de poner los cristales, vamos ya a pasar a calentar la cera. Bueno, pondremos un algodón, aquí no se expanda el fuego. Pues ahora mismo vamos a pegar los cristales sobre la luna. Pues así podremos trabajar sobre la vidriera de manera vertical. Bueno, pues ahora ya una vez pegada, ya la pasaremos a modelar. Lo primero hay que coger y quitar, ¿verdad?, todo lo que se ha salido al echar la cera, todas las gotas que han podido caer, porque si no, lo que es la grisalla, pues no coge en la de encima la cera. Esto ya lo hemos quitado, las gotas, entonces vamos ya a dar de grisalla. En este caso, pues el alcalde del pueblo pues quiere que sea clara la vidriera. El tono siempre se hace según, ¿verdad?, cojas más grisalla o menos grisalla, es decir, que es que lo puedes dejar como negro, dejarlo en negro si tú quieres, o ir cogiendo y dándole más claridad. Pues vamos a empezar ya. Esto cuando se seque bajará un poco de tono, será más claro. Ahora ya se va a quedar pues todo completamente oscuro. Ten en cuenta que todo esto, todo lo de las vidrieras, no es como el dibujo tú vas, ¿verdad?, es al revés, si dibujas a carboncillo, pues vas dándole pues oscuro, pero aquí hay que poner todo oscuro para ir quitándolo después, sacando brillos y ir quitando el negro. Esto ya lo estamos terminando. Te das la grisalla y lo tendremos que dejar pues 3 horas o algo así para que se seque y podamos trabajar con ella. Pues ya está. Una vez transcurrido el tiempo necesario para que la grisalla se seque, Antonio puede empezar a sacar brillos y a modelar. Con la pieza montada sobre un panel luminoso, va raspando cuidadosamente con pinceles de diferentes durezas hasta obtener el volumen deseado.
Si quiero arañar más la grisalla, ¿verdad? Quitar más de golpe, pues el pelo es mucho más corto. Estos pinceles pues los cortamos. Vas cortando los pinceles según, ¿verdad? Según lo que te interesa. Muchas veces sacándoles punta por la parte de detrás, pues para sacar brillo. Esto ya lo tenemos terminado para empezar a cocer. Antes de empezar os expliqué las formas de modelar que había. Vamos a coger unas piezas para que os deis cuenta. Se le ha dado amarillo sulfuro y entonces lo que hace es oscurecer. Después hay otra forma de modelar que es a base de aguadas. Este es el blanco que hay que sacar, esta es la grisalla que se ha dado a toda la pieza, ¿verdad? Y una vez hecho esto, tardado 4 o 5 horas, pues puedes darle la segunda mano de grisalla, que no es que sea más oscura, es lo mismo, lo que pasa es que al darle 2 veces, pues se te queda más oscura. Esta es una pieza rota, que ha salido rota del horno, porque pues, hoy en día, bueno, estos videocatedrales son impresos, ¿verdad? Y pues con los cambios de temperatura en el horno puede saltar la pieza. Entonces, como veréis, en este caso, pues tiene el amarillo, igual, esmalte verde, que esto para hacerlo, bueno, primero está el modelado, veréis, lo mismo el modelado de las piezas. Vamos a quitar las piezas de lo que es la luna que ha estado en el transparente modelándose, limpiar de cera las piezas y limpiar la parte posterior de las piezas por si ha habido algún pasón de grisalla. Las vamos dejando en la caja para después llevarlas al horno. Con mucho cuidado para no poner los dedos en la parte delantera, sino pues lo dejaríamos todo con manchas. Esto ya estamos terminando de despegar los cristales y limpiarlos por detrás, y ahora iremos a preparar las chapas para meterlo en el horno. Vamos a sacar una de las chapas porque claro, hay que calentar la parte de enfriadero que le llamamos nosotros, que coja más o menos la misma temperatura que las chapas que saques para que no salte el cristal, sino una vez que sacáramos el cristal pues explotaría. Vamos a sacar una de las chapas. Ahora lo que vamos a hacer es preparar las chapas ya donde vamos a meterlas en el horno el cristal. Como veréis, estas chapas se ha dado yeso porque están todas curvadas. Se le ha dado yeso para que el cristal salga recto, porque claro, coge unas temperaturas que si no se curvaría todo entero. Esta chapa, una vez que está llena, se sube a la parte superior del horno donde recibe todo el calor, para que vaya cogiendo temperatura lo que es la chapa. Y con la siguiente pues hacemos lo mismo. Vamos a sacar la chapa ya. Claro, con la luz pues no se ve, pero está al rojo. Y metemos ya una chapa para cocer. Y ahora ya seguimos colocando arriba. Bueno, esta ya la tenemos cocida. Abrimos el horno, se saca, se mete en el enfriadero y entra la otra. Seguimos con la misma. Subirla arriba para que se caliente la chapa. Como veréis, esto ya está cocido. Esto ya le puedes dar con lo que quieras, que esto ya no se va absolutamente nada, porque la grisalla ya incorporada en el cristal. Mientras Antonio sigue cociendo la grisalla, Víctor prepara el plomo que se usará para unir las piezas de la vidriera. Bueno, pues ahora vamos a explicar cómo sacamos las barras de plomo para después montar la vidriera.
Actualmente usamos estas barras que nos vienen ya fundidas, pero vamos, anteriormente nos teníamos que sacar nosotros las barras, que las usábamos con este molde, el cual metíamos por aquí el plomo. Una vez el plomo fundido se caía por aquí y ya una vez se dejaba enfriar nos sacaba estas barras, que después cortadas nos servían, las metíamos en la máquina. Pues estamos estirándolo de primera pasada, le llamamos. Hace falta estirarlo 2 veces, pero claro, esto para llegar a sacar una barra pequeña, pues sería, vamos, la máquina no la aceptaría. Pues hace falta pues estirarlo por primera vez, alargarle un poco la barra y después lo volveremos a estirar. Con la máquina se estiran las barras de plomo a la vez que las deja acanaladas a ambos lados y listas para insertar los trozos de vidrio. Es importante que estas canaletas tengan la flexibilidad necesaria para poder seguir todos los contornos de las piezas de la vidriera. Esta ya es la última pieza que sacamos ya del horno. Y con esto ya está cocida toda la vidriera. Ahora ya los siguientes pasos sería ponerla ya en el dibujo para montarla con plomo. Pues ahora ya, una vez sacadas las vidrieras, los cristales del horno, ahora ya podemos empezar pues a montar. Ahora lo primero que haremos en las barras es abrirlas para así poder introducir mejor el cristal. Ahora ya estamos en lo que es el proceso de montaje, que es pues ir uniendo ya los plomos con los cristales. Es cuestión de ir cortando el plomo que queremos, el cristal, cortando el plomo a medida e ir uniendo así unos con otros. Bueno, a la vez que voy poniendo un cristal, después lo sujeto con una punta y así evitamos que a la hora de poner otro cristal, el otro plomo y otro cristal, pues se nos pueda ir. Bueno, pues ahora ya acabado el montaje, la cerraremos alrededor con un plomo. Ahora ya vamos a cerrarla para que no se nos vaya el mismo plomo que hemos colocado. Pondremos esta madera. Con esto conseguimos que el cristal asiente mejor, le dará mejor presencia y ya luego a la hora de emplastecer por el otro lado también evitará que salga mucho plaste por este lado. Bueno, ya le hemos bajado los plomos. Ahora lo que vamos a hacer es darle esta pasta, que es una mezcla de estearina y aceite, y se la daremos en las uniones del plomo para que así nos agarre la soldadura. Pues ahora mismo ya vamos a empezar a soldar la unión de los plomos, después de haberle dado ya la pasta, que usaremos un soldador normal y corriente y el estaño. Con estos puntos de soldadura podemos ya manejarla, ya es suficiente. Bueno, pues con esto ya hemos acabado esta cara de la vidriera. Ahora tenemos que coger y darle la vuelta. Pues ahora, de este lado, simplemente lo que haremos es bajar los plomos de alrededor. El resto de los plomos ya no los bajamos porque tendremos que meter plaste. Ya podemos pasar a darle plaste. La función de la masilla de cristalero es sellar todas las uniones de los vidrios. Con esto se evita que el agua y el polvo penetren en los plomos deteriorando la obra y le dan al conjunto la solidez necesaria para su posterior instalación.
Vale, esto ya hemos acabado y vamos a empezar a bajar los plomos. Esto es para que la masilla se quede dentro. Chafamos a los dos lados del cristal y así la masilla pues se queda dentro. Si se seca ya se queda dura. Hemos terminado esto y ahora con el cepillo vamos a limpiar un poco los pegotillos estos que hay por ahí. Echamos el serrín. Es importante quitar todos los restos de masilla que puedan quedar sobre el vidrio. Para ello, Antonio sigue rigurosamente los pasos necesarios. Tras el cepillado inicial, hay que cepillar de nuevo con serrín de madera. La función del serrín es absorber no solo la masilla, también la grasa y otras suciedades que haya sobre los vidrios después de tanta manipulación. Además, funciona como un abrasivo leve que da al plomo el brillo requerido para su montaje final. Bueno, pues una vez limpia la vidriera, lo que haríamos es, podemos hacer dos cosas, o sería para protegerlas, o colocarla entre cristales, o lo que sería ya si no es ponerle varillas, que es el método tradicional, la seguridad y la fuerza de la vidriera. Y vamos a empezar a lo que sería cortar hilo de cobre. Pues ahora ya colocaríamos los hilos de cobre que hemos cortado en las uniones, que es donde vamos a colocar la varilla. Aquí vamos a hacer 3. Pues ahora vamos a soldar lo que es el hilo de cobre con una mezcla que es de estaño y resina. Bueno, las varillas son barras de hierro, son de caña 6. Estas son unas patillas para que entren bien en lo que son las puertas y las ventanas, donde hay colocada. Bueno, antes no se hacía, antes eran las puertas y las ventanas pues eran más gordas y las baquetillas eran más grandes, pues no hacía falta. Pero es que ahora, como se hacen muy estrechas, pues eso, se chafan los extremos, se hacen unas patillas y para que entre mejor. Esto ya está. Ahora lo que haríamos ya es soldar otra vez, para que ya quede bien sujeta la varilla. Ahora ya pasaríamos a pintar lo que es la soldadura. Pues también se pinta también para que luego con el sol, como el estaño brille, pues para que no brille tanto y no se note. Bueno, pues esto ya está. Ya está lista para colocar. El equipo de los hermanos Navarro se ocupa personalmente de instalar el vitral. En este caso han escogido montarlo entre 2 cristales para protegerlo, teniendo en cuenta el tamaño de la vidriera y la gran variedad de actividades que se pueden llevar a cabo en el recinto. El montaje de la vidriera ha sido un éxito. Además de conseguir una elegante decoración, el aspecto visual y la luminosidad del local cambian por completo, haciéndolo mucho más cálido y acogedor. No cabe duda de que en el taller Cristacolor de Zaragoza, los hermanos Navarro mantienen viva una importante tradición familiar y sobre todo un arte muy antiguo, digno de admiración. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.